Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta tarde que nos concede la bendición de estar acá reunidos. Hemos cantado al Señor y nos hemos gozado. Ha estado muy bonito el tiempo de cantos. Tanto los cantos, hermanos, congregacionales, como los cantos individuales. Amén. Cada uno, creo yo, que son un mensaje para nuestra vida. Ese canto que cantaba la hermana Norma dice: de tal manera amó Dios a este mundo. Si nosotros meditamos fuertemente, hermanos, que el amor de Dios sí es grande. Dice que Él murió tanto por justos como por pecadores, malos, plebeyos, hasta por el pandillero más oscuro, más criminal, hasta por Él. Amén. Y hermanos, aunque humanamente quizás no sea aceptable hacia nosotros, porque nos duele saber las cosas que hacen, pero si uno de ellos se arrepintiera, Cristo lo perdona. Su sangre todavía tiene poder para limpiar aún hasta el hombre más sanguinario de esta tierra. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que se ha hecho presente en esta maravillosa tarde. Dios le bendiga por esforzarse, por tomar muy en serio, hermanos, lo que es el servicio, la adoración a nuestro Dios, para estar en este lugar aquí. Ocupaciones siempre habrán. De esas creo que va a ser muy difícil deshacerse de ellas. Pero, hermanos, Dios le bendiga a usted que se esforzó para estar acá en este lugar, para que juntos, hermanos, seamos edificados en la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Abel, como decían ya todos los hermanos o familia que están con nosotros nuevamente. Gloria al Señor. Y hermanos, nos es de mucha alegría volverles a ver a nuestros hermanos y saber de que pues tienen el anhelo de seguir aquí con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos están escuchando, hermanos, en cualquier lugar, a través de, hermanos, quizás de su teléfono, de su computador. No sé yo qué es lo que esté usando, pero esperamos en el Señor que igual la bendición de Dios llegue a través, hermanos, de este micrófono, del parlante, de la internet, que es una bendición. Amén. Usándolo así es una bendición. Usándolo de otra manera es que se convierte en maldición, pero así es bendición. Amén, porque el mensaje, hermanos, de la palabra del Señor está siendo canalizado a través del internet y sabe Dios hasta dónde estará llegando. Quizás, hermanos, hasta lugares donde yo nunca quizás llegue a ir, pero la voz a través de eso va a llegar. Y el Señor, que es tan grande en su misericordia, hermanos, para alcanzarlos a ellos también. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, porque yo creo que usted está ansioso de escuchar la palabra del Señor, no tanto a mí, sino a la palabra, ¿verdad? Amén. Así que Dios le bendiga por estar con ese anhelo. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Me siento un poquito. Sentí que canté con fuerza, con anhelo, hermanos. La verdad que sí, sentí que canté. Yo me gocé, hermanos, y a veces la garganta se nos hace un poquito media socadita, pero aquí está el poderoso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Libro segundo de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer bastante hoy, quizás, hermano.
porque por lo que no lo hacemos. Vamos a leer hoy. Vamos a aprovechar a leer en esta tarde. Pero el Señor, como que yo doy Aragán para leer, hermano, no sé usted si me acompaña, pero yo doy Aragán. Y si usted es Aragán, pues ya somos dos. Ya somos dos. Por allá quizás nos estará escuchando otro que diciendo y yo también. Qué bueno, porque para los haraganes va a hablar el Señor hoy, hermano. Sí. Gloria al Señor Jesús. Bendito su nombre. Amén. Leemos, hermanos. Sígame con la vista usted y yo voy a leer para usted. Voy a leer los primeros 20 versículos de este capítulo 20, de Segunda Crónica. Pues le dije que vamos a leer bastante. Segunda de Crónicas. Está en el Antiguo Testamento, por si lo andaba buscando todavía. Amén. Si ya llegó al libro de los Salmos, regrésese que ya se pasó. Sí. Amén. Y leo entonces, hermanos, la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ya ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniese sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá y que estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Asiel, hijo de Zacarías, hijo de Beaías, hijo de Jeziel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana
descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en esta casa. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Bastante grande la lectura, ¿verdad? Pero creo que vale la pena, hermanos. En esta tarde quisiera que pensáramos en un tema: crisis espiritual en la iglesia de hoy. Crisis espiritual. Quizás usted diga, ¿por qué tal tema en nuestros días? Pero yo creo, hermanos, que al igual que Josafat, estoy seguro que era un hombre que buscaba a Dios, que se preocupaba de alguna manera como nosotros de buscar a Dios. Pero pensemos en esta tarde, si Josafat hubiese buscado a Dios de una manera de obtener tal seguridad como lo que habla él a lo último de los versículos que hemos leído, su corazón no hubiese temblado ante tan grande multitud. No sé si estamos de acuerdo. Pero la situación, hermanos, es que mientras los hombres y las mujeres no tienen problema, muy poca es la búsqueda de Dios. O sea que hacemos lo suficiente para ir pasando. Ahí más o menos, oracioncitas allí hermanos, de 3 por 5. Y pues lo muy esencial para comer, lo muy esencial para acostarse a dormir y lo muy esencial para levantarse y para ir al trabajo. Pero no hay, hermanos, créame, lo que no hay un tiempo, una dedicación, lo que es a la búsqueda del Señor, para cuando vengan los momentos de crisis, usted y yo estemos seguros delante del Señor. Josafat estaba tranquilo, no habían problemas. Y sabe usted que muchas veces Dios levanta los problemas para que usted y yo le busquemos. ¿Sabía usted eso? O no me mire así con cara de asustado. La verdad es que sí. Dios muchas veces tiene que levantar las situaciones, tiene que levantar enfermedades, tiene que levantar depresiones para que usted y yo nos levantemos de lo cómodos que estamos y empecemos a buscar al Señor. Él no nos quiere ver quietos, así cómodos. Porque sabe que Satanás llega cuando usted se siente más cómodo. Satanás llega y un solo zarpazo pega. ¿Por qué cayó el hermano? No, si hace rato estaba picado. O sea, no es que cayó, el palo hace rato el comején se lo había comido. Amén. Crisis espiritual. Y mire, no vaya a
pensar usted que, hermano, solo con Josafat? No, si nosotros también. Y de lejos se nos puede ver. Se nos dice, nos puede ver, no vaya a pensar que lo estoy señalando a usted. Se nos ve a todos. Porque, hermanos, miren, solo póngale cuidado a usted. ¿Cuándo es que hay más gente orando los miércoles aquí? Póngale cuidado nada más. ¿A poco no es cuando tiene lazo al cuello? ¿A poco no es cuando migración no anda cerquitita, cuando lo tienen ahí amarradito? ¿A poco no es así? Hermanos, es porque hay crisis espiritual en nuestras vidas. Si nosotros permaneciéramos orando, hermanos, yo le digo, viéramos cosas grandes. Y por difícil, por grande que sea el enemigo que se levanta contra la iglesia, contra usted, contra esa familia, contra los hijos, usted va a estar quieto. ¿Por qué va a estar quieto? Porque usted confía en la mano del Señor, que nada de lo que se mueve lo va a hacer tambalear. Pero ¿por qué tambalea entonces? Es porque hay crisis espiritual. Hey. Sí, a veces los amenes así se escasean, pero no importa, hermano. Como ya los conozco, les tengo confianza. La crisis. La pregunta es, ¿qué hacer con la crisis? Los países, cuando se ven en crisis económicas, se mueven. No se quedan ahí, hermanos, a hundir el barco del todo. No, se tratan de mover para ver de cómo superar la situación. Buscar ayuda. Buscar a alguien que los oriente, a alguien que les diga qué cosas mejorar, qué cosas hacer recortes, hacer cualquier cosa para mejorar la crisis. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la crisis? Ojalá que esta vigilia vaya a ser buena, pastor. Yo creo que toditos nos vamos a quedar hoy en esta tarde. Aleluya. Yo venía temblando porque este pellejo está medio cansado, pero aquí tiene que revolcarle. Si me ven rato roncando y rato orando, no es problema. Pero aquí vamos a estar. Amén. Crisis espiritual. Josafat, cuando le dijeron la grande multitud que venía contra de él, le entró temblazón, hermanos. Le entró temblazón, créalo. Es que no era fácil. No eran amigos los que venían, eran enemigos. Amén. Pero mire qué bueno es cuando no se ha perdido la visión del Señor, cuando todavía hay allá en el recóndito de adentro de la cabeza que hay un Dios grande en el cielo, hermano. Porque este hombre, cuando vio esas cosas, se acordó que Dios existía y que Dios estaba ahí. Amén. El problema de muchos de nosotros es que cuando estas cosas vienen así, ¿sabe qué es lo que hacemos? Huir de la iglesia. Nos escondemos de la iglesia porque el diablo nos ha de muchas veces creer que mejor allá separaditos, solitos vamos a estar mejor. Yo digo que no. Amén. Yo digo que no. Aquí juntitos que vamos a estar bien. Amén. Y fíjense, hermanos, qué maravilloso es que este hombre fue muy sabio. Dijo él, vamos a humillarnos. Y hizo lo correcto, hermano. Hizo lo correcto. Y eso debemos nosotros imitarlo. Hacer lo correcto, venir ante la presencia del Señor y empezar a buscar dentro de nosotros mismos dónde le estamos fallando al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Porque vemos algunos ingratos que ya ni para comer oramos, hermano. ¿Y cómo, hermano, cuando viene la crisis? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿De dónde? No, dicen algunos, yo ya oré desde que las fui a comprar, oré para todas mientras me la acabo. yo no he hallado esas cosas así. Hay que darle gracias al Señor siempre. Amén. Hay que estar, hermanos, en gratitud siempre. Hay que, hermanos, ser agradecidos siempre. Y hay que pedir al Señor. Mire, no hay que doblar rodillas solamente cuando tenemos el problema, hermanos, frente a nosotros, que ya no hayamos que hacer. ¿Sabe qué le pasó a Israel cuando está frente al Mar Rojo? Empiezan a ver a Moisés. Que le
¿Para qué nos has traído a morir aquí? No estamos bien allá. ¿Para qué nos sacaste de allá donde estamos? Allá, imagínense cómo es cuando algunos ingratos. Allá comíamos de balde. Y las grandes barejoneadas que le pegaban eran de balde. Las grandes matadas, hermanos, que no solamente debían, hermanos, producir la misma cantidad, sino que ya no había nadie que les fuera a buscar el material y tenían que producir igual. Muchas veces nosotros, hermanos, somos, como decía un predicador, ingratos, malagradecidos. Hermanos, se nos olvida fácilmente, rápido nos olvidamos. Y es cuando entramos en crisis espiritual. Amén. Y me temo que algunos hasta entramos en crisis en armonía con los hermanos. ¿Sí entramos en crisis? ¿Por qué no se quiere sentar a la par del que no es su amigo? Por ahí vamos, ¿verdad? No, yo con él no tengo problemas en sentarme, pero no está chusma aquí. No, con todos debe sentar. Amén. Con todos. ¿Por qué qué crisis, hermano? Me encanta que este hombre no fue soberbio, porque era el rey. Pudo haber dicho, y yo, ¿por qué tengo que aguantar hambre? ¿Por qué me tengo que estar haciendo ayunos? ¿Por qué tengo que estar haciendo sacrificios si yo soy el rey? Hagan ustedes. Pero no, dice que él fue el primero que comenzó. Él. Qué bueno eso, hermano. Cuando hay un líder que es el que va a guiar, que es el que, al cual hay que seguir esas cosas, eso es bueno. Este hombre fue muy sabio. Amén. Muy sabio. Y hermanos, empezó a buscar la misericordia de Dios. Y no crea usted que era una oracioncita así como la que usted y yo hacemos. Eran oraciones hasta recibir lo que se pedía. Se tiraban al piso a orar, hermanos, y hasta que Dios respondía, entonces ellos se paraban. Hermanos, el problema de nosotros, hermanos, en nuestros días, la crisis de nosotros es porque nosotros pensamos que con oracioncitas así, hermanos, todas raquíticas, Dios va inmediatamente a descender y, hermanos, y ayudarnos en las situaciones que tenemos. No, Señor. Tenemos que provocar el cielo para que nosotros podamos tener respuesta de lo que estamos pidiendo al Señor. Quizás la crisis de nosotros sean las mujeres, o quizás las mujeres sean los hombres, pero hay que superarlo. Yo no sé, yo siento como que freno la cosa cuando hablo estas cosas, y yo siento como que limonada, no de la con azúcar, de no la que trae, no trae eso. Crisis. Digo una hermana una vez, no voy a decir nombre para que no me va a preguntar por qué lo digo. Es que usted no sabe, dijo, pero mi marido parece carro parqueado, no se mueve. Era crisis, era la crisis de ella, porque ella lo quería hacer a su manera. Amén. Y la crisis hay que saber buscarle la solución. La solución. Hay que saberla. Muchas veces, hermanos, en medio de la crisis hay que callar. Dice la Biblia que aún al necio cuando calla se le es tomado por prudencia. Aún al necio. Cuando estamos en medio de las crisis, algunas veces hay que guardar silencio. Y hermanos, si quizás clamar con el corazón al Señor, Señor, guíame, ayúdame a salir de la situación que estoy. Yo no sé qué es lo que usted esté pasando, qué crisis está pasando. Quizás, hermanos, crisis económica, quizás crisis familiar, quizás crisis de hermanos con los hijos, con el resto de la familia. Yo no lo sé, Cristo lo sabe. Pero una cosa sí yo le puedo decir, como le dijo el profeta a este hombre: estáos quietos. La guerra no es vuestra, es de Jehová, y Él va a pelear por vosotros.
El problema, hermanos, es que la guerra nosotros la queremos pelear, le queremos echar una ayudita al Señor. Y el Señor no necesita ayuda nuestra. Cuando usted y yo le ayudamos, después le quitamos la gloria a Él. Amén. ¿No se ha oído usted gente que dice, claramente yo creo que me pasé de listo? Dice. Nunca dice, gracias al Señor. Yo creo que soy bastante inteligente, por eso que está del otro lado. No, hermanos. No vayamos a decir eso. Dios es bueno. Amén. La crisis. Gloria a Dios. Fíjese usted que cuando nosotros nos encontremos en situaciones, hermanos, difíciles, cuando ya no miramos qué hallar, por dónde mirar o qué hacer. Yo no sé si usted se ha encontrado en situaciones así, que usted le pide al Señor y como que el cielo está cerrado. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo he pasado esos desiertos, hermano. No sé, yo no creo yo que no haya pasado usted por ahí. Yo sí he pasado. Sí, no, sí, son las 5 amados. Sí, esos desiertos se pasan, hermanos, donde, mire, pareciera que nosotros le cuestionamos a Dios como aquellos discípulos que dijeron, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres para que hayan nacido así? Va que a veces cuestionamos a Dios, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Mire lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, donde el buen camino y verdad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron, no andaremos, o no andaremos por esta senda. Preguntar. Eso es lo que nos conviene a nosotros, como hijos de Dios, cuando nos encontramos en crisis. Preguntar dónde estamos parados. ¿Usted cree que Dios le va a molestar que le diga que está fuera del camino? No. Si quiere regresar, por supuesto que le va a ayudar. Amén. Lo que Dios busca en nosotros es la sinceridad. Hermanos, que entendamos que si estamos pasando crisis espiritual en nuestra vida, no se ha perdido todo. Hay una esperanza, hermanos, donde usted y yo podemos volver otra vez y entrar al camino. Amén. Los versículos de Mateo 11:28. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. No piense que se está refiriendo al mundo solamente, si es a usted y a mí también. Amén. Y yo os haré descansar. Mire el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso no es para los impíos, es para usted y a mí que estamos aquí. El mundo no lleva yugo, estos andan sueltos. Sí, los del yugo somos nosotros. Sí, hermano, esos andan a la ancha de ellos. ¿Por qué? Porque es que no quieren. Y aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. A veces el caminar en el Evangelio, no todo es de rosa, no todo es gozo desbordante. Hay momentos que se pasa muchas veces que hay que caminar para el frente llorando. Así que si le da por llorar, no se preocupe, está pasando por ahí. Sí. Si se le aflojan las lágrimas, no se preocupe. Es mejor llorar aquí con esperanza que llorar allá afuera con los perdidos y condenados para siempre. Amén. Es mejor llorar aquí, hermanos. Amén. La salida a la crisis, no piense que es el presidente que tenemos ahora, ni el que está en El Salvador, que se oye que está bueno, es Jesucristo. Amén. Él es, hermanos,
Él es quien nos llama a descansar en Él y hermanos, para que podamos tener victoria en nuestra vida. Hay personas, hermanos, que le da tan miedo decir que está en victoria en Cristo Jesús. Usted y yo en Cristo estamos en victoria. En derrotados del diablo. Pero usted y yo estamos en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. La única manera que usted y yo vamos a superar cualquier situación que estemos pasando es con la ayuda del Señor. No nos aislemos de Dios, hermanos. Mire, ¿se ha oído usted alguna vez que hay personas que dicen: yo creo que Dios ya no me oye, Dios ya se olvidó de mí, Dios me hizo a un lado? Es el peor, hermanos, pensamiento que se nos puede venir a nuestra cabeza, pensar que en el momento de crisis espiritual lo que podemos, o lo mejor que podemos hacer, es alejarnos de los hermanos, alejarnos de la iglesia, alejarnos de la comunión con los hermanos. No, es cuando más debemos estar cerca. La Biblia dice que en la reunión de los santos, que hay hasta el perdón de los pecados. Por si tal vez una palabra, hermanos, o un pensamiento mal dicho contra Dios, aquí hay hasta el perdón de eso. Amén. Las crisis muchas veces no nos avisan cuando llegan. Si nos avisaran, usted y yo quizás nos preparáramos mejor, ¿verdad? Pero no avisan. Llegan como un reto para ver cuán bien parados estamos en el Señor. Y una tras de otra, como dice el hermano Juan. Amén. Caen como en ráfaga. Y como dice el canto: ¿y dónde está tu Dios? Yo me quebranto, hermanos, dentro de mí y digo yo: ¿será que yo podría llegar allí? Esa pregunta me la he hecho. Cuando la hermana, escuchaba el testimonio de la hermana Nancy Ramírez, que después que le matan al esposo, está en el hospital, el doctor le ha dicho: ya no hay nada que hacer por él. Qué bueno. Cuando con su corazón hecho pedazos cae al piso, oyó una voz que le dijo: ¿me puedes cantar todavía? Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta es, hermanos, si en medio de la crisis podemos seguir adorándolo. Amén. Podemos seguir creyendo en Él. Dios. Y a veces las crisis de nosotros son tan insignificantes, hermanos, crisis pocas. Imagine que le maten un hijo, que le maten a su padre, cualquier cosa, una grosería de esas. Recuerdo en un testimonio que escuchaba a una pareja de chinitos que tienen enfrente al que ha matado a su hijo, y le dice el papá del difunto: no cargo ningún resentimiento contra ti, yo te amo y te perdono, yo sé que no quisiste matar a mi hijo, él te amo y te perdono. No sé si algunos hermanos lo lograron ver eso. Crisis, esas son crisis. ¿Verdad que se nos basta el habla, verdad? Hasta como que respirar nos cuesta. Amén. No es fácil, hermano, pero ¿sabe qué? Con Cristo podemos. Pero hay que mantenernos orando. No solamente, no espere que la prueba le llegue para empezar a orar. No, oremos desde ya. Mantengámonos en oración desde ya. Y sigamos orando. Porque cuando llega la crisis, hermano, usted tiene fuerza para sobreponerse a cualquier situación. Amén. Así que fíjese que hay un pasaje en el capítulo 4 de Marcos,
capítulo 4, versos 37 al 41, cuando los discípulos van en la embarcación y se levanta una grande tempestad. Jesús está en la proa del barco, del bote, y él está lo más tranquilo posible. Él está tranquilito. Él está como que está, pero hermanos, con un sueño pesado. Y los discípulos, esa angustia que tienen. Y yo me parece que más de alguno le ha dicho, y el Señor, qué bárbaro. Me parece a mí como que estaban preguntando, no tiene ni cuidado de nosotros. ¿Por qué me voy en la mente a pensar eso yo? Dice, no tienes cuidado de nosotros, no ves lo que está pasando. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿qué es lo que encuentra Dios, Jesús, en ellos que les hace falta? La fe. Y eran creyentes igual que usted y yo. ¿Sí? Eran creyentes igual a usted. Fíjate usted que me está viendo acá y los que me están oyendo ahí también. Eran creyentes. Andaban con Jesús, pero se les había perdido la fe. ¿Ve que en medio de la crisis la fe fácil se va? Fácil se pierde. Fácil, hermano, uno puede estar renegar del Señor. ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Y yo le busco. Yo he escuchado esos testimonios tanto de gente en el evangelio como gente de afuera que se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Le digo yo. ¿Por qué no? Si le puede pasar a otro, nos puede pasar a cualquiera. Amén. Pero ¿sabe qué? Los discípulos, hermanos, se encontraron frente a una tempestad, hermanos, que parecía que el final había llegado a aquella embarcación. Pero sin embargo, hermanos, como que en la última, cuando ya sienten ellos, porque no piense usted que no eran experimentados en navegar, eran pescadores. Ellos conocían el agua, sabían diferentes tempestades, pero hermanos, por más que tempestades que usted haya pasado y piense que ya las conoce todas, siempre habrá una que nos va a desafiar en el camino. Siempre habrá una tempestad, hermanos, en la que nos pone a temblar nuestra fe con el Señor. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir creyendo en Él igual? ¿O nos vamos a desinflar y vamos a decir, mejor vámonos, como le dijeron a Pedro después, a pescar? O sea, ya no querían seguir. Amén. Filipenses 4:7 dice, por nada estéis afanosos. Aleluya. Mire esa palabra, a mí me da duro, hermano. A mí me da duro. Porque ¿sabe qué? Cuando uno está a veces en grandes situaciones, uno se desespera. Desespera. Entonces desesperamos. Gloria a Dios, aleluya. Y el versículo dice, por nada. Nada es nada. Sí. Nada es nada. Yo recuerdo, hermanos, que le decía el día de ayer que estábamos visitando a este padre que tiene su hija en el hospital, y él bien preocupado porque los biles los tiene como los tenemos todos nosotros, como dicen, paca, ¿verdad? Esperándonos. No, hermanos, ni de todo un año nos ajusta el cheque para pagar todo eso. Y él preocupado, y yo le dije, ¿sabes qué, Abelardo? Debemos aprender a confiar en Dios. Que las cosas que nosotros se nos ve difícil, Él va a obrar. Dios va a obrar. Usted siente que las olas de su crisis están demasiado altas. Confíe en el Señor nada más. Confíe. Por nada estéis afanosos. Si no sean, dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ve como siempre lo está llamando a uno a orar.
Porque es que a veces nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia automáticamente Dios nos va a dar lo que deseamos o lo que queremos. No, Señor. Miren lo que dice acá. Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fuera lamento. Fuera lamento. Mire, ¿sabe por qué nosotros nos lamentamos? Porque no hemos conocido realmente quién es Dios. Por eso nos lamentamos. Cuando nosotros, hermanos, conozcamos realmente quién es Dios, que Él dice que no te desampararé y no te voy a dejar solo, es que esa palabra la cumple Él. No piense que Él está bromeando. Yo le puedo fallar a usted, usted me puede fallar a mí, pero Él jamás nos va a fallar. Su palabra es fiel, hermanos, todo el tiempo. Su palabra es fiel. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos el problema grande y decimos: Señor, en tus manos lo tengo. Esta crisis va a pasar, Señor, y usted me va a sacar al otro lado. Descansamos en el Señor. No nos agitemos y veremos que la crisis pasa. Amén. Bendito sea el Señor. Descansar en el Señor es esperar en Él. Muchas veces esperar en la respuesta de Dios, nosotros nos desesperamos. Cuesta, hermanos, porque Dios no responde cuando usted y yo queremos, sino cuando Él lo considera conveniente. Amén. Conveniente. ¿Qué quiere decir conveniente? No que cuando le dé la gana a Él, no me voy a mantener eso. Conveniente significa que Él no se atrasa ni se adelanta en el tiempo. Él sabe cuándo debe responderle a usted. Un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Marta manda a llamar a Jesús que su hermano Lázaro está gravemente? Y la Biblia dice que eran buenos amigos con Jesús. ¿Por qué Jesús no salió corriendo en el momento cuando Marta lo mandó a llamar? ¿Por qué no mandó a llamar? ¿Por qué no llegó? Dice que esperó que lo embalsamaran, que lo enterraran y después va llegando. Yo me parece ver a Marta y ya, ¿para qué viniste ahora? No, hombre, si quería que viniera cuando él estaba vivo, ahora muerto, ¿para qué viniste? Yo me parece, hermano, ya la cuestión. Pero sin embargo, Jesús le dice: ¿dónde le pusieron? Yo no sé si le agarró la nariz, qué pasaría, pero no había ni destapado la tumba y ya sentía el mal olor. Este es terrible eso, hermano. Que Jesús no le dijo: mira, todavía está bueno, hoy apesta. No, ¿dónde le pusieron? A veces escuchamos mal nosotros. Amén. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Sí, yo sé, dijo ella. Si yo tengo conocimiento pleno que en el día de la resurrección Él se va a levantar. Jesús no le estaba hablando de esa resurrección. Le estaba hablando de lo que estaba a punto de hacer en aquel momento. Por eso le digo que Él no se atrasa ni se adelanta. Él nos va a responder, nos va a sacar de la crisis que estamos pasando cuando Él lo considere conveniente. Nos va a sacar. No es para muerte de esta situación, dijo Jesús, sino para que la gloria del Señor sea grande. ¿Sabe cuándo usted y yo le damos toda la gloria al Señor? Cuando hemos visto el valle donde hemos pasado y estamos al otro lado y podemos ver para atrás y decimos: jamás hubiese pasado si fuera por mi propia fuerza, si no fuera la misericordia del Señor.
entonces le damos la gloria a Él. De lo contrario, hermanos, robamos al Señor nosotros. Gloria a Dios. Jesús llegó a tiempo. Porque el propósito de Jesús no era solamente parar de que muriera Lázaro, sanar a Lázaro, sino de salvar a un montón que había ahí. Porque la Biblia dice que muchos creyeron en Él. Amén. ¿Valió la pena o no valió la pena? Mire, esa gente que estaban allí eran duros de corazón. Si ellos no ven resucitar a un muerto, yo les aseguro decir que no se convierten. Porque el corazón del hombre y la mujer son duros. Tienen que ver algo para ver de convertirse, pero ven la resurrección imposible, hermano. Médicamente se cree que es imposible que un cuerpo después de 4 días de muerto pueda levantarse con todos sus miembros funcionándole bien. Médicamente se sabe que tiene coagulada la sangre, tiene todo paralizado. Pero como Jesús, Él es el dueño de la vida, Él no tiene problema. No importa que haga un año que se haya muerto, lo puede levantar. Amén. Crisis. Hermanos, descansar en Dios es confiar en Él, aunque todas las circunstancias se vean volcadas contra nosotros. Ese es confiar en Dios. Amén. Ya hemos hablado bastante, muchas veces, de la fe, hermanos, y hemos visto, hermanos, cómo la obra del Señor puede obrar a través de la fe. Mire, a Pablo le dicen que no suba a Jerusalén, porque lo que le espera no es un asunto fácil. Lo están como queriendo detener, frenar, asustarlo. El apóstol dice: yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, sino a dar mi vida. Hasta eso. Amén. Sino a dar mi vida. Hermanos, el sufrimiento por la causa de Cristo, fíjese que en nuestros días no muchos somos dados a eso, querer sufrir por la causa de Cristo, pero que trae gran bendición cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo. Crisis. Pablo dice que él, en el 2 de Corintios 11:24 en adelante, dice que él había sido 5 veces, hermanos, abrazado con azotes, golpeado, pues. Amén. Vituperios, naufragios, y a veces había sufrido hasta de los propios hermanos. Eso es terrible, eso. Pero ¿sabe qué? Esas cosas no lo hizo cambiar a él. No dejó de ser el mismo, el hombre al cual Dios había llamado. Amén. Por eso es que él, cuando al final de su vida, él pudo decir: he ganado. He ganado. Tenía la seguridad que había una corona que le estaba esperando. Hermanos, porque se había mantenido fiel al Señor en medio de todo tipo de crisis en su vida. Él dijo: yo estoy hecho a comer cuando hay y a hambriar cuando no hay. Y usted no lo va a oír renegando.
No, hermanos, si nosotros con un tiempo de comida que no comamos, decimos nosotros, qué barbaridad, Señor, qué crisis la que estoy pasando yo. Y hasta un favor de nos hace, hermano, no comer un tiempo de comida. Hasta un favor, hombre. Sí. Pero eso le llamamos crisis. Gloria a Dios, aleluya. Descansar es avanzar en la fe. ¿Verdad que eso no es fácil? Descansar es avanzar en la fe. Cuando usted y yo descansamos en el Señor, fíjese que yo le voy a contar este pequeño testimonio de mi papá. Mi papá, yo sé que aquí hay algunos hermanos que lo conocieron por muchos años, como la hermana Luz, hermano Juan, el hermano Hernán y algunos otros hermanos que conocieron a mi papá. Mi papá cuando quedó ciego, eso fue como lo último que él no podía superar. Porque él era una persona que estaba acostumbrado a valerse por sí mismo, no ser carga de nadie. Y no era porque era orgulloso, sino porque él desde muy joven fue así. No quería ser carga de nadie. Y fíjese que yo recuerdo que lo visité y sin qué ni para qué yo le digo yo, mire papá, fíjese que escuché un testimonio y más bien eso es una prédica. ¿Por qué los cristianos sufren? Y le digo, yo lo he escuchado 3 veces y todavía sigo queriéndole escuchar más. Aleluya. Porque siento que cada vez que le escucho encuentro algo de razón en por qué los cristianos sufren. Me dijo él, hacerme una copia, me dijo, la voy a escuchar, me dijo, está bien. Hermanos, cuando lo volví a visitar, lo había escuchado 6 veces. Y le dije yo, papá, ¿qué le parece el mensaje? Me dijo él, mira hijo, me dijo, te voy a confesar esto, me dijo, que esto lo guardaba dentro de mi corazón yo. Cada vez que yo me postraba a orar, yo le reclamaba a Dios, Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué me tenés así? Yo le predico al mundo que tú eres un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que salva, y me tienes en esta condición a mí. Y por ahí, una de quejas. Después que escuchó ese mensaje, dice que se fue la primera oración de rodillas que se fue, Señor, perdóname. De aquí en adelante, si me quieres sanar, saname. Y si no, llévame así. Él esa crisis no la podía soportar. Pero aprendió a través de la prédica que era mejor esperar en el Señor. Muchas veces Dios nos hace pasar situaciones que usted y yo no las queremos pasar. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro el Señor? Cuando tú eras joven, ibas donde querías, hacías lo que querías, con quien querías y a la hora que querías. Pero cuando ya seas viejo, te va a seguir otro. Y vas a ir donde no quieras. Y vas a hacer las cosas que tampoco quieres. ¿No se ha visto usted haciendo cosas a veces que usted no quiere, pero como el Señor dice, hay que hacerlas? Hay que hacerlas. Hay que hacerlas, hermano. O tenemos problema con Él. Y yo el problema con el Señor no quiero estar. Amén. Entonces, hermano, todas estas cosas, créamelo que usted no es el único que está pasando crisis. Todos los hombres del pasado, los que todavía están con nosotros, como los que ya murieron, vivieron sus propias crisis. Ya le digo, mi papá ya no se gozaba en la oración. Lo de él era una queja ya, y reclamo, y una cosa y otra. Pero dice que desde ese mensaje, él le pidió perdón al Señor y le dijo, Señor, si no me quieres sanar, solamente no me quites el gozo de la salvación. Con eso
usted es más que victorioso. Con el gozo de la salvación. Hermano, yo sé que una cosa es decirlo aquí donde estoy, otra cosa es decirlo en el lugar donde estaba él. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios cambia el corazón y cambia el lamento en gozo, entonces la cosa es diferente. Amén. Por eso Josafat prefirió mejor confiar en el Señor. Después que Dios le ha hablado que no tema, que la guerra no es de él, que esos que vienen ahí contra de él son muchos, pero que él no va a tener idea de que vienen. Hasta ahí se le acabó la crisis. Y empezó a tener confianza en el Señor. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Y con esto termino. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Es que nosotros, hermanos, no perdamos la confianza en Él. Amén. Acuérdese o acordémonos todos de donde el Señor muchas veces nos ha levantado. Cuántas situaciones hemos pasado y Dios nos ha ayudado. Y a pesar de que no hemos sido tan fieles. ¿Y qué si fuéramos fieles? ¿Qué si fuéramos, hermanos, más oradores? ¿Qué si nos deleitáramos más leyendo la palabra del Señor? Porque, hermanos, yo le digo, yo no me voy a cansar de decirle eso, pero la importancia que nosotros conozcamos más a Dios es a través de su palabra. No es a través de una novela, ni de una película, ni del deporte, ni de nada. No, es leyendo la palabra, hermanos. De otra manera no. Para que le conozcamos mejor. Entonces, crisis espiritual. Yo creo que una noche le vamos a decir al Señor, Señor, fuera con esta crisis. Amén. Le vamos a decir al Señor todos juntos. Porque, hermanos, todos juntos se vence mejor. Amén. Todos juntos. Solo no trate de pelear solo. Véngase mejor aquí, luchemos juntos. Juntos. Yo le digo que, hermano, por difícil que sea la situación, por difícil que sea lo que esté pasando, todos juntos le ayudamos a usted me ayuda a mí, y hermanos, la carga se vuelve más ligera. Así que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano.